Vez que se acerca un proceso electoral, nos enfrentamos a una realidad un poco cómica, un poco triste a la vez. Tenemos que elegir entre el más guapo, el menos malo, el que conocemos de toda la vida, o el outsider. Una auténtica ruleta rusa. Y estas jornadas son solo posibles gracias a los antojitos que te encuentras afuera de los recintos electorales. Hornado a la cabeza. Yo soy parte de una generación que creció en medio de una crisis a todo nivel, política, institucional, social. Entre finales de los 90 y principio de la década del 2000, vimos a 7 presidentes desfilar por Carondelet en 10 años y luego uno en toda la década. Vaya cambio, ¿no? Ya llevamos casi 40 años de una democracia, por cierto, convulsa, donde los procesos de participación han sido reducidos o ya de plano inexistentes. Esta generación realmente tiene intereses diversos y lo que pasa es que hemos estado viviendo una de las revoluciones más importantes y drásticas de la historia de la humanidad, la revolución digital. Y esta revolución ha hecho que nos achaquen cierta apatía política. No nos interesa lo que está pasando con nuestro país, ni quién lo gobierna, pero yo creo que no es tanto eso. Me parece que la máxima aristotélica de que somos animales políticos está más vigente que nunca. Lo que pasa es que los formatos han cambiado. Y la política, por supuesto, no está ajena a ese cambio. Hoy vengo a hablar de lo que podemos hacer como ciudadanos para tener una mejor democracia. Y para eso traigo el ejemplo de una iniciativa de la que soy parte. Se llama Ecuador Decide y nació en diciembre del 2016 con un carácter eminentemente ciudadano, plural, independiente de fuerzas políticas o de partidos políticos en general. Y gracias al apoyo de un centro de investigación que tiene 14 años de experiencia y creyó en el potencial de este proyecto. El objetivo principal, cerrar esta brecha informativa que venía existiendo entre ciudadanía y política. Dos esferas muy acostumbradas a mirarse desde lejos, como si se tratase de extraños, ¿no? Y como en todo proyecto que nace, teníamos muchas preguntas en la cabeza. Por ejemplo, ¿cómo se hace una política pública? ¿De dónde sale, de dónde nace una oferta de campaña? ¿Y cómo nos podemos asegurar de que esa oferta efectivamente se cumpla? Bueno, había que juntar algunos elementos clave. Por un lado, innovar para generar incidencia. Y teniendo en cuenta de que en este proceso hay muchos actores involucrados. Por ejemplo, candidatos, también la sociedad civil, pero fundamentalmente la ciudadanía, gente como yo, gente como ustedes, que necesitan acceder a información oportuna y entender los procesos electorales de una forma más amplia. La tecnología, por supuesto, nos da una oportunidad interesante porque significa cambiar formatos y convertirlos en espacios accesibles para que la gente pueda acceder a información en diferentes ámbitos. Vamos a poner ahora una pregunta clave. ¿Quién podría decir que participó activamente en el último proceso electoral? Pocos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a pensar en los procesos electorales como solamente el día en el que vamos a votar. Pero la verdad es que tenemos aquí un ciclo, una especie de círculo que hace falta ir cerrando, en donde el día de las votaciones, por cierto, es uno de los puntos más importantes, pero también hay cosas pasando antes y después, ¿no? Vamos a poner el caso de Pepe, un ciudadano promedio que va a las urnas, ¿no? Pero en realidad ir a votar es la punta del iceberg y lo que Pepe no sabe es que hay muchas cosas pasando allá debajo. La labor de este proyecto ha pasado justamente por visibilizar todo esto. Hagamos de cuenta que se trata de una escalera
a la que le faltan peldaños. Nuestra labor ha pasado precisamente por ir colocando esos peldaños en un orden en el que vayamos apuntando a una participación un poco más efectiva de los actores principales. Entonces, ¿cuáles son y cómo los hemos ido colocando? Vamos a hacer un repaso muy breve. El primer punto, muy importante, sería escuchar a los candidatos, lo que nos tienen que decir, las propuestas que nos traen. Y para eso el debate, sin duda, es una de las herramientas más efectivas. El debate entendido como el intercambio de ideas y no tanto como un ring de boxeo, que es como a veces lo pensamos. Tampoco es una mala palabra, porque la hemos desterrado un poco del lenguaje ciudadano, pero en realidad los debates son procesos importantes que nos van a permitir conocer esas propuestas que luego se van a aterrizar a la realidad. En Ecuador Decide pensamos en el espacio Diálogos y Debates con candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional en las elecciones de 2017 en 5 provincias del país. Participaron entonces 44 candidatos en total de 16 organizaciones políticas. Y tuvimos a 100.000 personas siguiendo en vivo y en directo las incidencias de estos espacios vía redes sociales. Porque claro, uno puede llenar un teatro y hay gente que viene presencialmente a verlo, como hoy, pero hay mucha más que por diferentes factores no puede estar. También pensamos en ellos. Luego, es el momento de informarte. Y esto es una labor un poco más personal, más individual del ciudadano. Es conocer esos planes de gobierno, esas propuestas que están en algún lado y que tenemos que saber interpretarlas. Bueno, resulta que en Ecuador los planes de gobierno no tienen un formato definido. Hay uno que te puedes encontrar de 5 páginas y otro de más de 100. Entonces eso plantea un reto importante, porque por un lado no tenemos la posibilidad de juntar los mismos temas y por el otro estos temas son dispares. Lo que planteamos aquí fue la plataforma que se llama Voto Informado, un espacio en el que los candidatos y candidatas a la presidencia, en este caso en 2017, pudieron plantearle a la ciudadanía sus principales propuestas en un mismo formato y apuntando a temas claves que a todos nos interesan: salud, educación, reformas institucionales, lucha contra la corrupción, pensando en ese trabajador, en ese estudiante que no tiene tiempo de ponerse a buscar en los periódicos o entrar a la página del Consejo Electoral a mirar los planes, sino que necesita más bien algo rápido, que se pueda ver en el bus o en el auto mientras está en un semáforo, pensar justamente en esos formatos diferentes, dinámicos y múltiples, juntarlo todo en una sola plataforma. Después hay que mencionar algo importante. Tuvimos como aliado a la red social más grande del mundo y esto nos permitió la oportunidad de poner en práctica una herramienta con el ciudadano como enfoque principal. Un botón especial que aparecía en la sección de noticias de los usuarios que tuvieran como lugar de residencia Ecuador y que fueran mayores de 16 años, que es la edad habilitante para votar aquí. Repetimos este proceso ya en el referéndum y consulta popular de 2018, ahora con organizaciones sociales y políticas que estaban a favor del sí y a favor del no, tomando en cuenta, por supuesto, las 7 preguntas que estaban planteadas, con infografías, con videos, aparte de las propuestas. El tercer paso en este ciclo sería la capacitación, que es bien importante porque uno necesita conocer las herramientas que luego va a poder usar, las que de pronto tiene a la mano, pero no conoce. Aquí nuestra experiencia pasó por darle a la gente un curso de mecanismos de participación que te hagan precisamente conocer ese ciclo del que empecé hablando al inicio. Aquí tuvimos a 60 participantes de 9 provincias del país que estuvieron en 4 módulos. Aprendían herramientas prácticas y también tenían cursos online para facilitar la interacción, dado que estaban en diferentes partes del país. Y eran personas que trabajaban tanto en gobiernos locales, partidos políticos, pero también ciudadanos en general, interesados en enterarse y en participar, aunque no estén en una plataforma política activa. Luego viene
la oportunidad de hacer propuestas. Como ya conoces estos mecanismos, tienes a disposición también la oportunidad de generar tus propias propuestas desde las necesidades que tienes como una persona común y corriente, pero que de pronto mira las problemáticas que suceden a su alrededor. Esto puede ser tu barrio, tu ciudad o tu país. Aquí la experiencia se llama ciudadanizando la política y este componente pasó por hacer propuestas de política pública ya desde la ciudadanía. Aquí teníamos temas como violencia de género, educación, bachillerato para jóvenes que no han podido terminar el ciclo escolar y colegial, pero también, por ejemplo, movilidad sostenible, un tema que afecta mucho a las grandes ciudades acá en el país y alrededor del mundo. 4 de estas propuestas lograron incidir directamente y entrar en la agenda del gobierno. Fueron presentadas en 2017 y después de un proceso ahora están a pasos de ser también ya políticas públicas que tienen una rectoría y que van a convertirse efectivamente en soluciones para la ciudadanía. El quinto punto, después de que pasa este proceso, vendría a ser verificar y evaluar. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues traemos la experiencia de una plataforma que llamamos del dicho al hecho. Y esto es de un poco pasar de las propuestas a la práctica. Tú en el plan de gobierno, candidato X, nos propusiste tal cosa y vamos a ver cómo ha avanzado. Por eso, con la llegada al poder del nuevo presidente, inauguramos este proceso que pasó por construir una plataforma que nos permite efectivamente comprobar los avances del gobierno en 6 temáticas principales, 6 áreas estratégicas y tomando en cuenta 3 periodos. Al cumplir los primeros 100 días, luego a los 6 meses y en el primer año. Este es un periodo clave porque es donde se está construyendo el proyecto de gobierno que va a tener un total de 4 años, ¿no? Pero en el primer año es donde suceden las cosas, tanto vía presupuestos como de pronto lo que estás planteando, cómo lo vas a llevar a la práctica desde la planificación. Pero no quedó solo ahí porque entendemos que es bien importante dar que estas herramientas pasen también a tener un uso efectivo por parte de la gente. Entonces, aunque nosotros proveemos una calificación que, por cierto, no está basada solo en opiniones subjetivas, sino que tiene indicadores que te van a ir permitiendo conocer el avance más allá de la opinión personal que tú tengas, también los ciudadanos pueden darle su propia votación, darle su propia calificación. Puedes acceder a votar, puedes ver un video donde te dice cuáles fueron los principales hitos que cumplió o no el gobierno. Y por supuesto también puedes dejar tus comentarios. Esto es parte de un proceso muy importante que tiene que ver con el empoderamiento efectivo. Es decir, podemos estar en un punto crítico, pero también conocer efectivamente cuáles han sido los avances o no de una gestión en particular. Entonces, de esta manera vamos cerrando el ciclo, que una vez que llega a su último punto, va también a volver a iniciar. Y esto pasa por conocer las propuestas de los candidatos, darle seguimiento y también ir conociendo poco a poco sus resultados. Es pasar de la queja a la crítica. Es pasar de la queja y la crítica a la acción. Es parte de un proceso de empoderamiento muy importante en el que tenemos que pensarnos como el eje central. El ciudadano como el actor principal de esta historia, que por un lado ha estado alejado por muchos años, pero tiene la oportunidad de estar presente en los procesos electorales, mucho más allá de ir a votar cada 1, 2, 3 o 4 años, según nuestros sistemas nos lo vayan imponiendo, y más allá de tener un papel o un certificado que nos permita hacer otro tipo de trámites. Aquí el ejemplo más importante que me deja Ecuador Decide es la posibilidad que tenemos de colaborar desde diferentes sectores, desde la academia, desde la sociedad civil, el propio gobierno, en un proceso que tiene que ver con la corresponsabilidad. Porque para que una propuesta pase efectivamente a la realidad, tiene que haber todo un proceso en el que nosotros como ciudadanos tenemos la oportunidad de seguirlo de cerca.
quiero decirles también que una de las cosas más importantes que puedo dejar como mensaje es que para mí no importa tanto dónde se generen las propuestas, porque hoy he traído el caso de Ecuador, pero estamos hablando de los mismos problemas en democracias alrededor del mundo. México, Israel, Estados Unidos, Canadá, África, Asia, todos afrontando los mismos retos y los mismos problemas. De pronto, democracias que necesitan consolidarse, que están pensando en la institucionalidad, pero que también tienen amenazas de por medio. Regímenes autoritarios y personalistas que se ciernen alrededor del mundo. Y nosotros tenemos la oportunidad de responder a estos retos y tenemos la oportunidad de ser recordados como la generación que efectivamente hizo algo para solucionar esos problemas o simplemente se quedó sentada. Yo sé que un clic de pronto no es, se puede interpretar como simple activismo de sofá, pero también puede ser el inicio para un cambio fundamental, un cambio de pensamiento. Pensar y repensar la democracia, el tipo de sistema y el tipo de democracia que queremos. Y hay un elemento sin el que todo esto realmente sería imposible. Necesitamos romper la indiferencia. El sueño que tenemos, la pasión que tenemos, la he venido a compartir hoy con ustedes porque es para ustedes por quienes trabajamos con más ahínco todos los días y cada vez. Necesitamos que en cada proceso que se viene su participación sea mucho más allá y mucho más activa y más grande. Y muchas gracias.